Gala de los Elegantes 2018, este año 10º aniversario con muchas novedades, y una de ellas, una de las grandes sorpresas que teníamos preparada era la música en vivo de Dani Rollo y Alex Rey. Dani Rollo, que estuvo con nosotros en nuestro programa presentándonos su último trabajo, La Condena, y hilamos todo un poco porque directamente nos quedamos con él, lo liamos para que se viniese a hacer música en vivo, y yo, que me he quedado ya para el recuerdo de toda mi vida, estar preparando en el backstage la salida, estar hablando con el director de la gala, Jairo Aldana, vete a pasarlo bien, y de repente empezar a escuchar a Dani con ese hace calor. Dani Rollo, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí otra vez. Y bueno, qué gala, qué guay, qué bonito fue todo, la verdad. Para nosotros la parte del comienzo fue como... Yo, después que conste que yo no fui consciente hasta que vi el vídeo, ¿no? Cuando vi el vídeo en YouTube es como diciendo, wow, qué grande se veía todo, ¿no? Y sí que fue un puntazo el poder amenizar aquí la gala, sí, sí. Bueno, Dani vino, presentó La Condena, nos estuvo tocando aquí, estuvimos hablando de su disco, de sus hijas, de muchas cosas de él. Como en casa. Y como en casa, y de repente empezamos a hablar de que hacía versiones y nosotros queríamos música en vivo para que también la gente escuchase esos trocitos de versiones del pop español que tanto nos gustaban y que él nos deleitó. Aparte fue muy chulo porque la gente pues, cantó esos trocitos, ¿no? Aunque eran muy pequeñitos, parecía un programa de televisión tal cual. Sí, pero sí todo que el mundo decía, la gente le estaba todo el mundo cantando, le sorprendió que sean tan identificables, tan nuestras y tal de repente, y de ese hace calor que nos dio tantísima energía, ya fue todo rodado. Sí, fue Hace calor, hicimos Cuando brille el sol, creo también, No dudaría, de Antonio Flores, que es mi ídolo. Bueno, tu ídolo, que además, Dani Rollo, que todos lo conocemos a él como cantautor, pero también tiene una banda de versiones y una banda tributo de Antonio Flores. Sí, a ver, en este mundo, para poder estar trabajando continuamente hay que tener diversificar. Muchas... Sí, totalmente, ¿no? Que conste que lo que más me gusta, sobre todo por lo que más apuesto, es por el proyecto propio, porque soy de los que considera que la música tiene que renovarse y al final el tema de las versiones es muy... ¿no? Todo el mundo, yo creo que vas a un local y escuchas a un cantante haciendo un tipo de versión, o La chica de ayer, por ejemplo, de Antonio Vega, que es preciosa, pero al final todos cantamos La chica de ayer, todos cantamos Carolina, todos cantamos No daría. Entonces yo creo que estamos en un momento de que la música hay que renovarla, y por eso apuesto más por mis temas, pero bueno, el tributo a Antonio Flores es algo que salió del corazón totalmente. Yo me escuchaba a Antonio Flores desde que era un niño y la verdad que no puedo decir que cuando canto las canciones de Antonio Flores es como que algo en mí cambia, no son unas versiones normales, no es un Hace calor o un Carolina, sin más, es algo que las letras de Antonio tienen mucha magia, ¿no? Eso es lo que a mí me transmite, por lo menos. Pues esa canción de Antonio Flores, que además animó a todo el mundo a cantar, o sea, las otras iba todo el mundo así un poco a su ritmo, tatareándola, pero esta ya, bueno, vamos a cantar todos, ¿no? Sí. También fue así como la inflexión de la gala. Me ayudó Lucía Pérez a enganchar el tema, que decía, a ver, alguno se sabe el tema, y saltó Lucía Pérez ahí con su vozarrón, y prometo ver. Estuvo muy guay, muy gracioso, la verdad. Sí, es verdad. Bueno, la gala del Buen Rollo y de los amigos, hablabas ahora de Lucía, una de nuestras cantantes maravillosas, que está promocionando además y triunfando con sus 15 soles, y que también ella estaba así como, yo canto lo que sea. Sí. Lucía ella es maravillosa. Es así, ¿no? Es maravillosa. Yo no la conocía en persona, o sea, ¿no? No, la conocía por las redes sociales, bueno, conozco a su hermano, a Vizcaíno, pero es que es majísima, ¿eh? O sea, es un artista. Es una artista. Totalmente. Esa es la gran definición, o sea, es una artista, desde que se levanta hasta que se acuesta. Eso es lo maravilloso. Que... Y muy generosa, además. Le escribí al día siguiente, dices que un artista no solo es subirse a un escenario y echar una sonrisa y cantar bien, no, es que es cuando bajas del escenario, cuando te estás con la gente, el cómo saluda, el cómo se implicaba con todos, todo el mundo
una foto, o sea, bueno, su madre majísima, encantadora. Sí, la madre, vamos, Encarna, me que es encantó. súper riquilla. Genial. Sí. Fue uno de los momentos más, de verdad, para mí, de la gala y eso, y poder pues, conocer o sea, estar con Susana, ¿no? Un poco Bueno, ese fue otro de los momentazos que merece un aparte, sí. porque Dani acababa de rodar hacía relativamente poco el videoclip de La Condena, de su gran éxito, con Susana San Pedro, que estaban nominadas. Sí. ¿No? Y entonces yo sabía que para ti iba a ser especial. ¿Eh? Y hecho, fue muy bonito, lo comentamos luego Susana y yo, que dije, bueno, me hizo mucha gracia cuando dijeron el nombre de, y la ganadora es Susana San Pedro, y te estaba viendo a ti de reojo este punto de, ¡oh, qué alegría!, ¿sabes? Así de emoción, de... ¿no? De hecho, es que fue dominada a dos categorías y la primera no salió y me quedé como chafado, pero no sabía que estaba nominada para la segunda, entonces fue una sorpresa cuando, a ver, yo para mí era mi favorita, por supuesto, pero al tener la primera nominación, ¿no? Le decía a Alex, esta la gana fijo, pero no la ganó la primera, entonces cuando hubo la segunda digo, esta sí que se la va a llevar. Y ahí estaba Susana La San verdad Pedro que toda la con gente, Manu Varela, bueno, Marta, te encontraste a muchos amigos muchos, allí, ¿no? Sí. Se trataba también de... Sí, la verdad que estuvo muy bien. Me encantó por poder participar, ¿no? en algo tan bonito. Bueno, Dani, antes de que te vayas y que nos cantes algo, que nosotros siempre decimos vente, y con tu guitarra acompañado, por favor. Pues yo encantado. ¿Cómo se presenta el verano? ¿Muchos planes, muchos proyectos? Sí, pues el verano en principio estamos con esta gira acústica, como la hemos nombrado, que es piano, guitarra y voz. Y bueno, aún se están cerrando muchas fechas, ¿no? O sea, el verano vamos a estar en Órdenes, ahí en las fiestas de Órdenes, tironeando a los Herederos de la Cruz, con la banda de versiones, que estás invitada. Que también la banda está genial, o sea, está Alex, está Juan, Sarita Couce, y bueno, son unos monstruos, tío, que de verdad que vale la pena verlos en directo, de verdad que no es por hacer promo, pero que es una banda que es muy divertida y que les va a gustar a la gente, ¿no? Y bueno, sobre todo pues eso, y ahora con esta condena pues intentar girar, sobre todo, mostrarla en los mayores sitios posibles. Estoy muy contento porque muchísimos medios de comunicación me están abriendo las puertas en España. De hecho hay uno muy importante que aún no puedo decir nada, lo tengo en la punta de la lengua, pero no puedo decirlo aún, y cuando lo diga, pues cuando se haga todo confirmado, pues lo podré decir, y de verdad que a todos, la gente que me sigue, va a ser un bombazo. Pero muy contento de cómo está recibiendo el público esta condena y bueno, arrancando, ¿no? Creo que esto es... Bueno, decía Dani que le queda un verano de muchos bolos y atención, está abierta la contratación. Totalmente. Está abierta la contratación, que hay mucha fiesta de verano a la que le vendría muy bien tener a Dani Rollo, tanto con su proyecto individual como el que tiene con la banda. La otra vez que estuviste con nosotros y en la gala te despediste con La Condena, ¿con qué te vas a despedir hoy? Pues me voy a despedir con un tema, la verdad que yo te lo dije el otro día, que tengo mucho que agradecerte, tanto a Manu como por presentarte, ¿no? Y porque me des la oportunidad, porque no es muy fácil poder cantar en televisión, y más en los medios que tenemos en Galicia, ¿no? O sea, por Piñeiro, en Bamboleo y eso, pero bueno, que son muy escasos las oportunidades, entonces tengo que agradecerte de corazón que me des este espacio. Y voy a tocar Pido la Palabra. Pido la Palabra es un tema que, de todo el disco, digamos que es el tema acústico, ¿no? Los demás temas están todos muy producidos por Juanma Leal, que es ahora mismo es uno de los mejores productores de España, pero este fue algo acústico, entonces esto es verdad, ¿no? Digamos que fue lo más verdadero del disco y es uno de los temas que más gusta, entonces pues quería mostrártelo aquí. Pues pido la palabra, con él nos vamos.
Pido la palabra para confesarte todo lo aprendido, todo lo vivido, para ilusionarte. Pido la palabra para impresionarte y así demostrar que eres especial, lo más importante. Y quisiera entrar y formar parte de tus noches y tus sueños y acariciarte. Pido la palabra para que puedas escucharme. Y ya lo ves, aquí me encuentro implorando otra vez y deseando que me mates con tus armas de mujer, arrancándome la piel. Y ya lo ves, y ya lo ves, y escúchame, que mis palabras son sinceras de verdad, que nunca nadie como a ti podré amar, nunca así podré amar. Y ya lo ves, y ya lo ves. Pido la palabra para emocionarte y para que por fin puedas sonreír y puedas perdonarme y poder gritar que nuestra historia no tendrá un triste final. Poder besarte, pido la palabra para volver a enamorarte. Y ya lo ves, aquí me encuentro arrodillado a tus pies, arrepentido de mis actos y pidiéndote perdón, entregando el corazón. Y ya lo ves, y ya lo ves, y escúchame, que mis palabras son sinceras de verdad, que nunca nadie como a ti podré amar, nunca así podré amar. Y ya lo ves, y ya lo ves, y escúchame, que mis palabras son sinceras de verdad, que nunca nadie como a ti podré amar, nunca así podré amar. Y ya lo ves, y ya lo ves. Pido la palabra